San Juan, capítulo 16, versículo 5. Vamos a leer algo muy importante que nosotros tenemos que entender, que ¿ya lo han encontrado, hermanos? Amén. 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 Algo muy importante que como iglesia para nosotros es muy, muy, muy importante. Amén. Algo que usted y yo necesitamos entender profundamente, porque aquí se encuentra la esencia de la vida del cristiano. Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Esto no los dije al principio, porque yo estaba con vosotros. El que está hablando es el Señor Jesús. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Bien, queridos hermanos, qué interesante lo que la Biblia nos dice. Primero que nada, una vez hecho el sacrificio, acá hay algo que nosotros tenemos que entender. Antes del sacrificio de Cristo, no había para nosotros forma de que podíamos obtener el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque claramente, como la palabra misma lo está diciendo, el Espíritu de Dios es santo. Y todos nosotros sabemos que somos pecadores. Amén. Pero Amén. cuando Cristo pagó por nosotros con su sangre, y esto hay que entenderlo, porque a veces nosotros creemos que muchas veces hasta yo mismo lo he pensado, le pido que medite conmigo, muchas veces yo he pensado, y algo que debo entender, que el Espíritu Santo es para todo aquel que cree, no para aquel que vive en santidad. ¿Cómo, pastor? Entonces yo puedo pecar y el Espíritu... Espere. La Biblia especifica que el Espíritu Santo es para todo aquel que cree. Yo, para recibir al Espíritu Santo, yo tengo que creer. Amén. Ese es lo primero que necesito. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no tendríamos razón o forma de merecer al Espíritu Santo. Recuerde que la salvación, la fe, es por gracia. Amén. Ahora, claramente, muchos me dirán, pero pastor, entonces yo puedo vivir una vida en pecado y no pasa nada, porque no hay ningún problema, porque el Espíritu Santo igual va a estar en mi vida. No. Aquí es lo que yo tengo que empezar a entender. El Espíritu Santo fue enviado para ayudarnos en situaciones, y esto es muy importante porque creo que a veces los cristianos desconocemos el poder del Espíritu Santo. Y es muy importante que nosotros entendamos esto, muy, muy, muy importante, porque muchas veces, escuche, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida diaria, cotidiana, muchas veces no encontramos la victoria por no entender realmente cómo el Espíritu Santo nos puede ayudar a nosotros. Amén. Para eso, lo primero que le digo es que la Biblia especifica que el éxito, que la victoria en todas nuestras batallas se encuentra en un solo lado. Dice la Biblia,
no es con ejército, no es con espada, sino con el Espíritu de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? No es yo puedo ayunar 20 días, puedo leer la Biblia, puedo orar desde que me levanto hasta que me acuesto. Lo que va a marcar la verdadera diferencia es el Espíritu Santo. Los fariseos, por ejemplo, tenían sus oraciones y no nos vamos ni al extremo ni al otro extremo. Entonces no oro, no leo la Biblia, pastor, total, el Espíritu Santo está conmigo. No, porque la Biblia también nos advierte y dice que no apaguemos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Pero recuerden ustedes que los fariseos tenían, hoy hablaba con un hermano y decía, ojo que los fariseos tenían un conocimiento bíblico muy, muy grande, cumplían con todas las cosas. De hecho, Jesús nos cuenta, el Señor Jesús en uno de sus relatos, que amaban hacer largas oraciones, ¿no? Porque, y oraban mucho. No sé cuántos se acuerdan de esto que estoy diciendo. Amén. Amén. ¿Verdad? Sin embargo, tenían la ausencia del Espíritu Santo. Porque ¿cuál es la esencia del Espíritu Santo? ¿Quién me contesta? ¿Quién me sorprende? Amén, pastor. El coraje, el valor y dominio propio. Eso es después. Lo primero es el convencimiento de pecado. Lo acaba de leer usted conmigo. El Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. Amén. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Que cuando Él nos habla, que cuando Él nos toca, nos trae y nos muestra las cosas que estamos haciendo mal. Yo también puedo y tengo la capacidad, hermanos queridos, de acallarlo o no escucharlo. ¿Sabían esto? Porque yo también tengo libre elección y libre albedrío. Para mí es muy importante entender que el Espíritu Santo lo primero que vino a hacer en la vida de cada uno de nosotros es ayudarnos a salir de la vida del pecado. Que por nuestra propia forma, por nuestro propio empuje, por nuestra propia voluntad, por lo que usted quiera llamar de su propia naturaleza, usted y yo no vamos a poder. Por eso es que Romanos capítulo 8 dice que nuestra verdadera victoria está en Cristo Jesús, que es Cristo el que vence en nuestra vida por nosotros, y el Espíritu Santo en nosotros es la vara y el callado que entró a través de la fe de la palabra de Dios, lo que nos impulsa y nos saca hacia adelante y nos sostiene, aunque pasemos por lucha, por pruebas, por adversidades. Amén. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo tiene que hacer en la vida del creyente es convencerlo de pecado. Amén. ¿Por qué es tan importante? Bueno, mire, el versículo aquí claramente lo dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, pastor. Pero esto para los que están en el mundo. Hermano y hermana mía, ¿dónde estábamos nosotros cuando conocíamos a Cristo? ¿Dónde estábamos? En el mundo. Claramente, perdidos. ¿Estamos de acuerdo o no? Amén. No merecíamos, ¿verdad? Vivíamos en pecado y no merecíamos bajo ningún punto de vista la salvación. Esto es por gracia, por fe, por amor. Amén. Ahora, bien, el Espíritu Santo, cuando me convence de pecado, lo que produce en mi vida es arrepentimiento. Y ahora Él se queda a vivir conmigo, pero ya no puedo ni debo, porque poder puedo, porque yo sigo siendo el dueño de mi vida, ¿verdad? Yo elijo a Cristo bajo mi propia voluntad, no porque Dios me obliga, ¿verdad? Entonces, uno no debe vivir, o como dijo el apóstol Pablo, y ojo con esto,
Porque esta es la verdadera libertad. La verdadera libertad está en el poder de las palabras y en lo que uno cree. Yo fui un hombre que muchas veces yo creía que dependía de que otro venga y ore por mi vida y ahí yo era libre. Y esfuérzate y sé valiente. Y la palabra nos enseña que es de otra manera. Bueno, siempre lo hablamos. El Señor Jesús siempre que hacía algo decía, por tu fe te has sanado, por tu... Y luego veíamos grandes ejemplos, ¿no? La mujer con flujo de sangre. Jesús pasaba por ahí. Jesús sabía bien lo que la mujer tenía. No se paró, siguió caminando. ¿Y la mujer qué hizo? Le puso obra a su fe, metiéndose y empujándose entre medio de todo para alcanzar a Jesús, el hombre que lo bajan por el medio del techo, ¿se acuerdan? Amén. Bartimeo, Señor, Señor, cállate, que cállate, Señor, Señor. ¿Sí o no, Amén. hermanos? Entonces vemos que a la fe que yo he escuchado, yo tengo que empezar a poner por obra y creer. Amén. Esto es muy importante porque muchas personas dicen, no, venga, voy a poner su mano sobre usted y va a recibir al Espíritu Santo. Los apóstoles tenían esta gran virtud, pero realmente la parábola nos enseña, ya no hay más apóstoles, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, yo soy el último, así que, mire, si él dijo que fue el último, imagínense, si mañana vengo y le digo que Dios me dijo que ahora soy apóstol, salga corriendo de la iglesia, ¿verdad? Este, usted tiene que entender esto, hermano y hermana mía, porque es muy importante que usted lo entienda. Porque el pueblo solamente perece por falta de conocimiento. Cuando Jesús da la parábola, una de las más importantes que él ha dado, usted era pastor toda, bueno, sin duda de los bienaventurados, me parece que el sermón del monte es brutal, pero en parábolas, ¿verdad? Realmente la de la semilla es algo que a los cristianos nos toca mucho. Siempre yo digo que la semilla era la misma, pero depende cuánto uno permita en su corazón que la semilla pueda entrar en su vida, ¿no? Y como en algunos lugares quedó por encima, en otros entró al medio, otros se dejaron robar la semilla y otros permitieron que la semilla entre hasta lo más profundo de su corazón. ¿De quién dependía? Del que escucha. Amén. Por eso la Biblia nos dice que es necesario que el que escuche, escuche con fe. El que cree se tiene que levantar. Ahora, ¿cómo se tiene que levantar? En el nombre de Jesús. Amén. Es muy importante que nosotros entendamos por esto, porque si no nosotros muchas veces nos quedamos esperando algo que no va a ocurrir, que depende de nosotros, mire, hay algo que siempre vayamos por la Biblia para que usted entienda y usted vaya conmigo, algo muy, muy importante. Recuerde cuando Dios habló con Josué, es tremendo cuando Dios habla con Josué, ¿no? Porque que sin duda, esfuérzate, sé valiente, mira que te mando, que te esfuerces, que seas muy valiente, que no te apartes ni izquierda ni a derecha, sin duda es toda una dirección. Todo lo que Dios le decía a Josué que estaba en sus manos, en realidad físicamente y realmente no estaba en sus manos. Ni siquiera habían cruzado el Jordán. ¿Entiende usted lo que yo le quiero decir? Amén, pastor. Porque claramente es por fe. Luego cuando ellos tienen que cruzar el Jordán, ¿se acuerdan? Y se abre el río, se abre, el río Jordán se abre al medio para que el pueblo pase. Esta vez fue distinto. Ya no había un Moisés que vino con una vara, abrió y dijo, bueno, ahora sí veo y creo. Ellos empezaron a caminar y cuando llegaron medio a la mitad, no tenían que dudar, tenían que creer, ahí recién la fe obró. Porque el cristiano, tú tienes que entender que la fe está en tu corazón y que eres tú el que la tiene que poner por obra. Por eso dice, hasta Juan y los profetas profetizaron, ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los que se atreven, los que se animan, claramente, como dijo la hermana Ángeles, los que no son cobardes, los que no retroceden, van a alcanzar las grandes bendiciones. Y acá te respondo algo que muchas veces yo he pasado noches con mi esposa
tomando mate, preguntándome, porque hay personas que no alcanzan ser libres, porque hay personas que no alcanzan las bendiciones, ¿verdad? Y ahí entendimos que todo depende de cada uno, de que usted, de que los hermanos que sirvan, el gran desafío, ¿no? Mío y de los que predican, los que sirven, las hermanas, el gran desafío es tratar de enseñar pura y genuinamente la palabra, o como dice la Biblia, sin adulteración, o sea, transmitiendo la palabra. Sabes, ayer escuchaba una persona que contaba que la Biblia cuenta con la mayor cantidad de traducciones en todo el mundo, ¿sí? Y bueno, esto está claro. Creo que todo el mundo sabe que la Biblia es el libro más traducido en el mundo. Y hicieron algo que ellos querían saber, era cómo hay un juego que no sé cuánto lo han jugado de pequeño, que se llama teléfono descompuesto, ¿lo conocen? Sí, pastor. Y es que cuando una palabra pasa a la otra, en el camino se pierde. ¿Está bien? Se cree que la Biblia se fue pasando más de 250.000 veces en todos estos años. Usted está entendiendo lo que yo le digo, ¿no? Usted me va a decir, pastor, pero ¿por qué tanto? Porque son muchos idiomas. No es que solamente era un idioma, se tradujo a muchísimos años. Y entonces con inteligencia artificial compararon todas las traducciones y sigue habiendo un 98,9% de precisión de que el mensaje no se perdió. Mire qué tremendo que es la palabra de Dios. Que la esencia del mensaje es exactamente el mismo. Y ese poquito que se perdió en las nuevas traducciones, por eso están viendo de sacar una nueva actual, pero que corrija esas dos, tres cositas. Ahora, mire qué interesante. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nos convence de pecado, dice que Él vino a convencernos de justicia, ¿verdad? Y se lo voy a terminar de leer aquí. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Por eso es que tú dices, yo quiero hablar con el hermano, con la hermana, yo hice esto, me siento sucio, me siento sucia. Bueno, eso es que el Espíritu Santo te convence de pecado. No para juzgarte, para perdonarte. ¿El arrepentimiento cuál es? Es que tú no vuelvas a pecar, claramente, ¿no? De que no. La vida de pecado es, bueno, el Espíritu Santo me entristeció, pero no, yo igual voy a seguir haciendo lo que no tengo que hacer. Ahora, tienes que entender que eso depende pura y exclusivamente de ti. Amén. Amén. Pastor, y sí, muchos dicen, no, no, pero a la palabra le falta. Muchas veces, ¿saben cuántas veces me han dicho? Ahora ya han pasado muchos años, ya ahora voy entendiendo muchas cosas. No, pero a la palabra le falta liberación. No, mira, poner por obra te falta. De los que han recibido la semilla, escúchame, no me estoy excusando, también para mí, si yo no la pongo por obra, también me va a pasar lo mismo. Entonces, tú tienes que entender que el que dio la semilla era Jesús. Y de los cuatro, uno solo, el 25%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted está entendiendo lo que le digo? Y la palabra era la misma, la palabra era buena, la palabra es buena. Yo creo que muchas veces cuando nosotros nos empezamos a excusar, nosotros no nos damos cuenta realmente de lo que está pasando. Bien, yo continúo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Tú tienes que entender que lo que eso que te atormenta es pecado y que tienes que dejarlo. No, pastor, no puedo. Tienes que entender que sí puedes, porque ahora viene la parte que dice la hermana Ángel. Y para eso tú tienes que creer. Amén. Y sobre todas las cosas no tienes que tener temor. Esto es brutal, porque Dios le dice a Josué, no temas ni desmayes. Amén. Yo estaré contigo. Amén. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que ya vino, amén, que ya vino,
y que vuelvo a decir, no, pastor, yo no hablo en lengua. Yo era un hombre que decía, si no hablo en lengua no tengo al Espíritu Santo. De ninguna manera. Yo creo en Jesús, yo tengo al Espíritu Santo porque cuando creí en Jesús, Jesús me convenció de pecado, me corrige, me exhorta, sé que soy hijo de Dios porque me disciplina, me azota. Amén. Y creo que a muchos de aquí también, ¿verdad? ¿O no? Estoy equivocado. Amén, pastor. Amén, pastor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Pero cuando el Espíritu de verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, pastor, ¿y cuándo va a venir? Ya vino, libro de Hechos, capítulo 2. Jesús le estaba hablando, pero el Espíritu Santo no estaba porque era necesario que Cristo se vaya. Porque una vez, ¿por qué se fue Cristo? Porque presentado allá arriba a Cristo, se presentó el Cordero de Dios inmolado que quitó el pecado del mundo. Se presentó delante del Padre y dijo, papá, acá está el pago por el pecado de todos los que creen en la cruz. Amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere, ¿a qué se refiere? Espere, termino. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A qué está refiriendo? ¿Qué entiende usted que es lo que está pasando? ¿Nadie? De las predicciones, pastor. La Biblia dice que el único que conoce el corazón del hombre y el de Dios es el Espíritu Santo. O sea Amén. que el Espíritu Santo nos puede dar a conocer cuál es el pensamiento de Dios, porque Él está en el corazón de Dios y en el corazón nuestro. Recuerde que la Amén. virtud de Dios es ser omnisciente, omnipotente. Amén. Tremendo. Pues entonces escúcheme, no, pastor, pero yo no sé lo que Dios quiere. Si no lo sé, que a mí me ha pasado, ¿eh? Usted no piense que yo me he equivocado muchas veces. Pero si hay algo que yo sé que necesito para toda esta vida, si realmente quiero tener una vida espiritual, es al Espíritu Santo de Dios. Y Él me da a conocer su voluntad. Y Él me dice, Pablo, levántate, andá, Pablo, levántate, hacé. Y bueno, ya todo después es un tema de Él, ¿no? Y os hará saber, ahora sí, las cosas que habrán de venir. Como dijo la hermana, ahora sí, también nos trae el don de la profecía para entender lo que va a acontecer. Pastor, ¿nos va a mostrar las profecías? No, también. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a Dios, esto es muy importante, ¿me puedo casar con tal mujer? Y Él dice no, y nos hace saber por qué no, o sí, y nos hace saber por qué sí, o puedo hacer tal cosa. No es solamente lo que ha de venir en cuanto a las cosas bíblicas, sino también lo que ha de venir para nuestra vida. Y recuerden, para todo lo que venga nos prepara. Recuerden que el apóstol Pablo, proféticamente, un hombre se levantó, tomó un cinto, se ató las manos y dijo, así será atado el dueño de este cinto. Era Pablo el apóstol, y así fue atado, encarcelado. Entonces, cuando luego vinieron y lo ataron al hermano Pablo, él ya estaba sabiendo todo lo que él iba a hacer. Amén. Amén. Bien. Versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, va a venir a nuestras vidas a través de la... ¿Cómo? Y pastor, ¿cómo yo sé lo que Dios quiere? Leyendo la Biblia. En la palabra está el corazón de Dios. Amén. Bien. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Amén. Y ahora quiero continuar. Porque esto es lo que vino a ser el Espíritu Santo. No debo temer, tengo que creer. Dice así, todavía un poco y no me veréis,
De nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dices? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Esto fue lo que ocurrió con los apóstoles, ¿no? Y ellos no entendían, acuérdense que ellos no tenían al Espíritu Santo hasta el libro de Hechos capítulo 2. ¿Me van entendiendo? Imagínate, te pasaste todo el tiempo con Jesús, viste sus milagros y de pronto ves que lo agarran y lo ponen en una cruz y lo matan. Imagínate, y tú no tienes el Espíritu Santo. ¿Por qué crees que Pedro negó, salió corriendo? Hay que estar, ¿no? De Amén. cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza, acá tienes que entender esto, se convertirá en gozo. El Espíritu Santo se llama el que consuela las almas. Y por eso es que es tan importante que cada uno y entienda que no depende de que mañana el hermano Cristian le ponga la mano encima, sino en un trabajo diario que se esconde en el libro de Josué capítulo 1. Lo que Dios le dijo a Josué y nos dijo a nosotros a través de Josué es: aprende a vivir conmigo. Para que aprendas a vivir conmigo, tienes que entender que tienes que tomar esta palabra, ponerla por obra, entenderla, meditarla, amarla. Y como yo estoy contigo, escúchame, présteme atención. Todo lo que pise la planta de tus pies, todo lo que ocurra, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Mire, hoy medité en dos cosas. Hablaba con un hermano. Piense usted en el rey David, un hombre muy espiritual, ¿estamos de acuerdo? Amén. Un hombre que sin duda cuando vio a Goliat se llenó del poder de Dios e hizo un desastre, ¿verdad? O sea, una gran victoria. Sin embargo, un día se relajó, tenía que estar en la batalla, se relajó, salió caminando por los balcones, conoce la historia, ¿no? El que le cortó la cabeza a Goliat en sí no fue David, sino el Espíritu de Dios en David. Esa es nuestra gran... Vuelvo, ¿quieres un gran ejemplo? Un ejemplo que nos conmueve a todos. Dice la Biblia que Elías le decapitó a más de 400 profetas de Baal. Hacía llover fuego del cielo con la fe que tenía. Sin embargo, Jezabel le dijo una cosa y se fue. ¿Por qué? Porque en ningún momento tenemos que olvidar lo que es el Espíritu Santo para nosotros. Sin Él no podemos vivir. ¿Sabes cuál es la traducción correcta de Espíritu Santo? Paracleto, que significa muletas. Amén. Amén. ¿Sabes? Anoche le contaba a un hermano que me dormí y, y solo leí un capítulo bíblico. Pero me agarró mucho sueño. Y me dije a mí mismo, no, esto está mal. Si estoy de pie es por el Espíritu Santo. No, Amén. no puedo hacer 20.000 cosas en el día y dejar que los días pasen y no entender lo que es el Espíritu Santo para mí. Y tú tienes que entender lo que es el Espíritu Santo para tu vida. Amén. El Espíritu Santo lo es todo para nosotros. Y el gran desafío, Él es el que va a vencer en tu vida.
va a vencer los vicios, tus dolores, el que va a consolar tu alma, el que va a sanar tu corazón, el único que puede entrar hasta ahí y llegar hasta ese día donde se quebró tu corazón, ¿verdad? Y sanarte y libertarte Él. No los hombres, no, gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesús y nos ha permitido predicar una sana doctrina, Dios nos guarde, pero no soy yo el dueño de la sana doctrina, es la palabra de Dios. No somos nosotros los que hacen la obra, no somos nosotros los que convencen a las personas de pecado para que se arrepientan, vengan a Cristo, es la palabra. Nuestro gran desafío, sin duda, como lo acabamos de leer, es mantenernos en una comunión con Él para que Él nos dé a conocer cuál es su propósito y cuál es su voluntad. Pero el cristiano tú tienes que entender que tienes todo para levantarte, que tienes todo para vencer, que tienes todo para vivir una victoria, porque no depende de ti, depende de Cristo. Y Cristo ya venció en la cruz del Calvario y nos dejó a su Espíritu Santo para investirnos, ahora sí, como dijo mi hermana, con poder, valor, coraje y dominio propio. Amén. Entonces, si yo quiero vencer en un área de mi vida, lo que tengo que buscar es al Espíritu Santo. Por más que yo hoy me levante a la mañana me levante temprano y digo, hoy no voy a hacer tal cosa. Dice el apóstol Pablo, a la verdad tiene cierta reputación de que es bueno, pero a la hora de enfrentar el pecado no sirve de nada. ¿Por qué? Porque Romanos nos enseña que la carne es débil, mas el espíritu, ese está dispuesto, ese sí nos va a empujar y nos va a dar el valor, el coraje para vencer. Entonces, como cristianos, muchas veces siento que nos olvidamos de la tremenda importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y vuelvo a decir, no puedo creer que lo voy a recibir cuando empiece a vivir en santidad. Lo recibo cuando creo para vivir en santidad. ¿Cuántos lo entienden? Amén. Amén. Versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. El Espíritu Santo produce el arrepentimiento en nosotros tremendo. Nos destruye por dentro. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Amén, pastor. Pero después que ha dado a luz, está hablando de un parto. ¿De qué está hablando, hermano? Esto se lo tienen que recontra saber. Una nueva vida. Amén. Amén. Sí. El verdadero nacer de nuevo. Por eso no puedes vencer. Porque no has aceptado que el Espíritu Santo te destruya por dentro la vieja obra, el viejo hombre, y puedas nacer de nuevo. Has dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, ya naciste de nuevo, ¿verdad? Porque lo que nos lleva a retroceder, que es la angustia, la falta del perdón, recordar el pasado, estar atormentado por todo lo que vivimos, ¿verdad? Ya esto se terminó porque hemos dejado que solo el Espíritu Santo nos puede hacer nacer de nuevo. Dice, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ya esa persona, ese hermano, esa hermana, no se va a apartar del camino, ni va a dejar de seguir a Cristo, pase lo que pase, venga lo que venga, porque la Biblia dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y tú Amén. naciste de nuevo. Ahí está lo que te está faltando de por qué muchas veces no alcanzamos y pasan los años y estamos siempre golpeándonos contra la misma piedra. Bien, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, cierto os digo que todo cuando pidieres al Padre, en mi nombre os lo dará. Ya tu vida va a empezar a cambiar. Tú no debes quedarte donde estás. Si no estás pudiendo vencer, es el momento del esfuerzo máximo para conocer al Espíritu Santo. Amén. Y es muy importante.
Y el Espíritu Santo ya después, escúcheme, esto es bíblico, dice que abre los tesoros de la palabra y te trae revelación, te trae los tesoros del Espíritu Santo, te trae conocimiento, porque eso es para la nueva criatura. Amén. Y si tú no naces de nuevo, ¿verdad? Realmente puedes agarrar y pasarte estudiando la Biblia a nivel académico, a nivel universitario, 6, 7 horas por día y nunca vas a descubrir los tesoros de Dios. ¿Por qué? Porque esto es por gracia, la gracia, la misericordia. Dos palabras que debemos tener muy, muy grabadas en nuestra vida. Sencillez y humildad. Si estamos de pie, es por su gracia, es por su amor. Te necesito, Espíritu Santo, te necesito en mi vida. No, no puedo pasar un día sin estar contigo. Perdóname, me estoy equivocando. No, 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 yo te necesito. Debo esto tú, sin ti no soy nada. Amén. De cierto, cierto os Amén. digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, y ciertamente habéis pedido mucho, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre? Que ahora está el nombre, ¿verdad? Dice, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere darme gozo, cumple su palabra. Deleítate en Jehová y Él hará el deseo de De tu tu corazón. corazón, pero deleítate en su ley, en su palabra, cuando no quiero que usted me malinterprete, pero cuando ya yo sé que usted ya está entendiendo la palabra y uno se goza, se deleita, entiende, comprende, ya mira la vida y el mundo con otros ojos porque realmente entiende que realmente es maravilloso, ¿no? Que realmente es tremendo. Y aquí ya con esto voy terminando versículo 25, porque son 3 pasos muy importantes. Dice, estas cosas he hablado en alegoría, la hora viene cuando ya no hablaré por alegoría, pues ahora sí el Espíritu Santo está en nosotros, ya Cristo se fue, vino en el libro de Hechos y luego el Espíritu Santo se irá para que si Cristo venga, él nuevamente. Amén. Esto es un misterio. Bien. Dice, si no claramente os anunciaré acerca del Padre, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. ¿Por qué? Porque tenemos su Espíritu, porque aceptamos a su Hijo, porque aceptamos el perdón, porque nos dio la gran oportunidad de arrepentirnos. Amén. Porque vosotros me habéis amado, bueno, más adelante, y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre, el Señor ahora está en el cielo. Le dijeron sus discípulos, aquí ahora hablas claramente, ahora ya sus ojos fueron abiertos, nuestros ojos tienen que ser abiertos, los espirituales, ¿no? Siempre yo digo Bartimeo, y Bartimeo éramos todos, estábamos ciegos, amén. Y ninguna alegoría dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Oh, pastor, yo pensé que nos iba a decir que íbamos a andar en un camino de pompón. Sí, está bien, pero tranquilo. Dice, pero confiad. Yo he vencido al mundo, Jesús claramente, ¿no? Qué tremendo. Amén. Entonces, yo digo, hermanos queridos, cuán importante para nosotros es nuestra comunión con el Espíritu Santo, con la palabra, con la oración, y empieza un proceso. En especial le digo a los que son nuevos y a los que quizás no son nuevos, pero le está costando, porque vuelvo a lo mismo, a algunos les cuesta más y a otros les cuesta menos. Solo te pido que no quieras correr. Tienes que entender que parte del proceso es destruir en nuestro interior las obras nuestras, las de las carnes,
lo que nosotros hicimos, lo que nosotros anhelamos. Un día me enseñó un hermano y me dijo, cuando tú has sufrido mucho en el mundo y tú no tienes a Dios, es natural que tú hagas de tu corazón una coraza. ¿Pero por qué? Para ya no sufrir, para defenderte, para protegerte de todo lo que te ha lastimado, ¿verdad? Otros se vuelcan en los vicios, otros se confunden en su mente, porque la angustia, las raíces de amargura generan todas estas cosas. El Espíritu Santo vino a escarbar a través de la palabra, dice que es buena para destruir fortalezas, ¿eh? Vamos entendiendo eso, y romper todo eso, porque Dios ya no quiere eso. Toda esa estructura y esas fortalezas que hemos hecho, a Dios no le sirve. No, pero así puede llegar hasta acá. No sirven. Dice la Biblia que Dios las tiene que destruir y hacerlas de nuevo. ¿Bien? Y entonces ahí es el Espíritu Santo cuando nos convence de pecado, nos desarmamos. Y sé que es un proceso difícil. Y ahí es cuando yo siempre digo, pastor, ¿usted quiere que los hermanos sigan o no en el camino? Sí, perfecto, gloria a Dios, claro que quiero, pero más pienso en que lleguen a la meta final. Y no hay meta final si no nacemos de nuevo. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo es para todos, ¿estamos de acuerdo? Entonces esto también es parte del proceso. Pero luego todo eso se convertirá en una alegría y en un gozo tan grande que de tu interior correrán ríos de agua viva. Amén. ¿Qué le ha parecido este estudio, hermano?